Bueno, hermanos, vamos a compartir el tema que se llama Todos y todo en comunidad. Vuelvo a repetir, el tema se llama Todos y todo en comunidad. Recordemos que como iglesia formamos parte del pueblo de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo y formamos parte del Espíritu Santo. Y en ellos se vive la común unión, es decir, comunión. ¿Sale? En este año, que es impulsar las vocaciones en nuestra diócesis, pues tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en mente que todo cristiano tiene que vivir su corresponsabilidad bautismal. Y no solo en la parroquia, sino en nuestras capillas, en nuestras comunidades. Hemos estado insistiendo en que todos nosotros tenemos que mejorar nuestro carisma, nuestro vocabulario y sobre todo nuestra actitud. Eso yo creo que lo estamos viendo pues en esta formación, porque pronto tendremos nuestro querigma, es decir, nuestro primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero como lo veíamos, que aunque muchos ya hemos vivido 1, 2, 3 o hasta 4 querigmas, pues nos damos cuenta que pues no hemos dejado morar a Cristo en nuestro caminar, ¿sí? No hemos dejado morar a Cristo en nuestro ministerio. Y eso sí es preocupante, porque nosotros estamos para servir, no para servirnos de los demás. ¿Sale? Bueno, vamos a leer un poquito. Dice: la iglesia es comunión como pueblo y cuerpo, expresiones y realidades que se complementan para entender la riqueza de significado que es la iglesia. Cada uno expresa un matiz diferente pero complementario. La naturaleza de la iglesia es el ser comunión y tiene como tarea construir la comunión, mostrándose en todos los niveles. Aquí hay algo muy importante. La comunión se tiene que vivir desde la diócesis, en lo decanal, en lo parroquial y aterriza en las comunidades. En este caso vamos a enfocarnos a los ministerios o las pastorales. Hace 8 días o en el tema anterior veíamos que tenemos que primero, en primer lugar, había 3 fases, ¿verdad? Veíamos con anterioridad que hay 3 fases fundamentales para seguir a Cristo. La primera es ordenar nuestras vidas. Segundo, tomar una decisión. Y el tercero es el compromiso. Ok, pues con estas 3 fases fundamentales vamos a continuar este tema tan hermoso que se llama Todos y todo en comunidad. Si nosotros desde un principio vivimos lo que Cristo quiere, ¿sí? No lo que yo quiera, no lo que se me venga en la mente, no lo que yo considero, no, es lo que Cristo quiere. Recuerden algo muy importante. La parroquia tiene como tarea, sí, prioritaria, nos dice el tema, es construir la comunión. Esa es la tarea fundamental. Pero si yo no he ordenado, no he decidido y no me he comprometido, pues menos sabré yo vivir en comunión. ¿Y qué es vivir en comunión?
¿Cada quien hacer lo que se le pegue su gana? ¿Cada quien evangelizar a lo que él considere? No. Recuerden que en la parroquia hay una programación, ¿cierto o falso? Y esa programación se tiene que cumplir con metas y actividades. Y una de las actividades es vivir nuestra corresponsabilidad bautismal, pero no individual, sino en comunión, en sinodalidad, nos decía nuestro Santo Padre Papa Francisco, ¿verdad? Que es una de las palabras claves. Sínodo, sinodalidad, todos juntos, caminando como iglesia, trabajando para la viña del Señor. Vamos a ver un poquito qué es comunión. Para que entendamos este tema, vamos a hacer unas comparaciones o unos ejemplos cotidianos. ¿Por qué creen que en muchas parroquias, y hablo a nivel mundial, por qué creen que en muchas parroquias hay mucha división? Y nos damos cuenta, en mi experiencia como misionero y servidor del Señor, me doy cuenta, o nos hemos dado cuenta, que el catequista no se lleva con la ministra. La ministra no se lleva con el celebrador. Liturgia no se lleva con pastoral de enfermos, con pastoral familiar. Ya no hablo de invitarlos a trabajar, porque si poco nos hablamos para trabajar, menos arrancamos. Les voy a hablar de algunos ejemplos. La encargada de liturgia busca lectores para el domingo, para la liturgia del domingo. Esta hermana le invita a la catequista a leer primera lectura, segunda lectura o el Salmo. ¿Con qué actitud le pides a la hermana y con qué carisma le pides que lea? Y la otra, como no se lleva con la hermana, ¿qué dice? No vengo preparada. Otras, no traigo mis lentes. Otras, no he estudiado yo la lectura. Óyeme, habiendo subsidios todo el mes y tuviste 8 días para estudiar la liturgia que correspondía a este domingo y no repasaste ni siquiera la primera lectura del Salmo, el Evangelio o segunda lectura, quiere decir que algo está sucediendo en ti. Porque supuestamente compramos subsidios. El misal, por ejemplo, mensual, es un subsidio que lo compramos, ¿sí? Para estudiarlo. Oye, eres catequista, eres servidor. A un laico normal oyente le creo que no estudió, no viene preparado, pero un catequista, un ministro, un celebrador, no le queda decir, no he estudiado, no traigo lentes. Aunque no te toque en la liturgia participar, tú tienes que ir a la iglesia, a la misa, ¿qué? Preparado. Para la primera lectura, para el Salmo, o para la segunda lectura. Que eso que quede bien claro. Desde ahí, recordemos que la iglesia es de Cristo, no es de nosotros. Al quien le servimos, ¿es a quién? A Cristo.
a Dios, no al sacerdote, no al que está enfrente. Por eso las trabas que tenemos que irlas quitando, pero con amor, con buena actitud y buen carácter. ¿Sí? A veces nosotros somos piedras de tropiezo para otras. Y ya lo digo nosotros, porque para autocriticarnos no nos gusta, para criticar a otros somos buenos. Entonces el tema se llama todos y todo en comunidad, es decir, que todos necesitamos de todos para construir la viña del Señor o trabajar en la viña del Señor. Todos somos útiles en la iglesia, hasta el que toma una escoba para barrer es útil para la iglesia. El que lava los manteles, el que pone las frases en los estolones para la liturgia, también es un servicio. Entonces tenemos que, ¿qué? Tratar de vivir en comunión. ¿Y trabajar en comunión será complicado, será difícil? Sí, cuesta muchísimo, porque tenemos que aceptar lo que San Pablo nos dice. ¿Soportarnos qué? Con amor. Tenemos que soportarnos. A veces la actitud de nuestra hermana o nuestro hermano, pues no es tan bien agradable. Pero por amor a Cristo tengo que soportar. ¿Sale? Es por eso que nosotros tenemos que trabajar todos en comunidad, todos en comunión. Nos cuesta, es difícil, porque a veces la de liturgia no me cae bien. El padre lo puso y ella no sabe nada. Pero si todos trabajamos en comunión, tengo que aceptar que es mi coordinadora. Y si no sabe, yo tengo que ayudarle. Pero no discriminarla, no hacerla menos. O hacerle la vida de cuadritos para que renuncie. Eso es pecado, recuerden. Me he encontrado en tantas parroquias y en tantas capillas que he ido, que me encuentro con este problema, que nos cuesta trabajar en comunión. Muchísimo. Y recuerden que trabajar para la viña del Señor, pues tiene su recompensa. Si nosotros no trabajamos en comunión, pues recuerden que no estamos comprometidos con el Señor. ¿Sale? Vamos a leer Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver, y hay que reconocer en esta carta, hay que reconocer los talentos, los carismas que Dios nos da, que aunque nosotros querramos imitar a un hermano, no, tú ya tienes un talento, un carisma que Dios te ha dado para ti y échalo a andar. Efesios 4, 14. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Esto de subió, ¿qué significa? Sino que bajó al mundo inferior. Él mismo que bajó
Subió después por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así, prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces, no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de las personas astutas, expertas en el arte de engañar. Palabra de Dios. Bueno, pues gracias, hermana. Ya escuchamos lo que San Pablo nos dice. Hay que reconocer los talentos, los carismas. No imitemos a la hermana, imitemos a Cristo. Algunos buenos lectores dentro de la liturgia leen muy bien, ¿a poco no? Hay hermanos que se les da cantar el salmo, ¿a poco no? Y a veces una buena lectora y a veces un buen salmista, pues nos hace transmitir el mensaje de Dios dentro de la Eucaristía. El salmo del segundo domingo del tiempo ordinario, ¿cómo decía? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cómo se escucharía? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Así, imagínense, qué hermoso salmo. ¿Y realmente en esta semana estamos practicando ese salmo? Y todavía el Evangelio nos remata. ¿Qué Evangelio vimos el domingo? ¿De quién? ¿Qué nos decía San Juan? Este es el Cordero de Dios del que yo les hablaba, en pocas palabras, ¿no? Habló cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas. O sea que Juan estaba cumpliendo la voluntad de Dios, reconociendo al Hijo de Dios como el Cordero de Dios. Y no le dijo, aquí está mi primo, este es mi primo. No, ¿eh? ¿Cómo le dijo? Este es el Cordero de Dios. Wow, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que todos y todo en comunidad es trabajar para la viña del Señor. No podemos nosotros trabajar independientemente o trabajar y practicar el individualismo. Todo es en comunión. Tenemos un programa, el programa se respeta, y si tenemos buenas ideas, planeárselo al párroco, planteárselo. Y si el párroco te da luz verde, adelante. Y si el párroco te dice, esta idea es buena, compárteselo a tus hermanos y a chambearle para la obra del Señor. ¿Sale? Yo admiro en una pastoral cuando hay siempre una piedrita o piedrota. Yo admiro eso y me agrada eso. Porque gracias a esa piedrita como que nos impulsa. Hace rato o hace un momento les decía que un cristiano que no está bien convencido todavía pone muchos pretextos al servicio. Si está lloviendo, ¿por qué? Si hace mucho sol, y si hay mucho lodo, y si hace mucho frío,
Tenemos que glorificar a Dios de acuerdo a la naturaleza. Porque en la naturaleza habita ¿quién? Dios. Y debemos de servirle a Dios cuando está lloviendo. Debemos de servirle a Dios cuando está bien asoleado el día, cuando hace mucho frío. Dios sabe por qué nos está mandando todo lo que nos da y nos comparte sobre el clima. Si nosotros como iglesia trabajamos en comunión, a lo mejor no todo va a salir perfecto, pero sí va a salir bien. A lo mejor no va a salir excelente, pero va a salir muy bien. ¿Sale? Porque tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es comunión. ¿Sale? Es comunión y tenemos que aprender mucho de ellos. El documento de Aparecida número 156 nos dice: la vocación al discipulado misionero es convocación a la comunidad o a la comunión en su iglesia. No hay discipulado sin comunión. ¿Cómo podremos convencer a algún hermano para que preste un servicio en la iglesia? Está un dicho muy dicho que dice que en la forma de pedir, ¿sí me explico? Pues yo entiendo, hay algunas parroquias pobres de elementos, miembros, hermanos, no porque no hay quien sirva, sino porque no hay quien los forme y los invite. Es por eso que ahorita estamos nosotros, ¿verdad? En este proyecto de formación. Hermana, pásale el micrófono a la hermanita. Allá va. Yo quiero hacer una pregunta. Personas que no estén casadas por la iglesia, ¿pueden participar? ¿Participar en qué, hermanita? Por ejemplo, a pasar a las lecturas que nos está diciendo. Correcto. Bueno, es una pregunta muy buena, ¿sí? Y me encanta que me pregunten, ¿verdad? Porque pues si no lo sabemos, lo investigamos. Recuerden que la liturgia, ¿sí?, tiene sus normas. Pero quiero que entendamos esto. Según la necesidad de la iglesia, ¿sí?, según la necesidad de la iglesia o la parroquia, es lo que se permite. ¿Sale? Ahora, la hermana dice, uno no casado por la iglesia puede pasar a dar la lectura. Sí puede. Porque no hay ningún documento que lo prohíba. Nosotros somos la piedra de tropiezo que decimos, tú no eres casado y no puedes pasar a leer. Nosotros, ni Cristo dice eso. Nosotros somos a veces, hermana, las piedras de tropiezo. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias, Es una hermana. pregunta, porque sí, a veces tenemos una piedrita por ahí que dice, no, esa no está casada por la iglesia, y que esto y que lo otro. Entonces también hay cosas que nosotros debemos de pensar, y ahorita se me vino y Qué preguntar. bueno. Tenemos otra muchacha muy, muy buena que me gustaría, pero apenas le acabo de preguntar. Está junta con otra persona, pero ella es casada por la iglesia Bueno, con otro. les doy mi testimonio. A mí me invitó un sacerdote, no digo su nombre, pero lo admiro mucho. Yo no era casado por la iglesia y me invitó a servir en el coro, y por parte del coro me nació casarme por la iglesia. ¿Sale? Ahora, gracias, hermanita. Sí. Ahora vamos a leer el derecho canónico. Qué bueno que, bueno, ahorita no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero me gustaría que alguien lo busque por Google, ya que no traigo en físico el derecho canónico, pero en el numeral 230. Vamos a ver qué dice el derecho canónico. Con respecto, hermana, a lo que me preguntó, ¿sí?
yo le respondía que según la necesidad de la iglesia. Según la necesidad de la iglesia. Vamos a ver, ¿creen ustedes que un bautizado, aunque no esté casado por la iglesia, puede dar la comunión? ¿Verdad que está bien difícil? Pero si hay necesidad y el sacerdote lo delega, vamos a ver qué dice el derecho canónico, ¿sí? Para los lectores, acólitos y ministros extraordinarios de la comunión, en numeral 230. Esto no viene de mi manga, es lo que la iglesia nos exhorta. Escuchemos, vamos a escuchar. Los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colocación de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia. Por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras a tenor de la norma del derecho. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Gracias, hermana. ¿Ya escuchamos? Esto es ¿con qué? Con el derecho canónico en numeral 230. Por eso que no nos chamaquee nadie. Ya lo demás no se los explico, pero con referente a la pregunta de la hermana, todos podemos pasar a leer según la necesidad. Es que el padre dijo, sí, a lo mejor el padre lo dijo, pero tú también no preguntaste sus razones. ¿Sí me explico o no me explico? Si hay muchos servidores y ya tienes un grupo de liturgia, y qué bueno, me alegraría que todos estén casados por la iglesia y comulgan, y que todos pasen a formar parte de la liturgia, qué bueno. Y quiere leer uno que no está casado por la iglesia, pues no le puedes decir que no. Pero puedes tú impulsarlo y acompañarlo a que te ayude en otro ministerio. Pero tampoco decirle que no puede. ¿Sí me explico o no me explico? Pero no ser piedra de tropiezo y decirle, tú no puedes porque no eres casado. Ten cuidado con lo que estás diciendo. Y si el sacerdote te lo dijo, pregúntale al sacerdote sus razones. No nada más te quedes con lo que el padre dijo. Porque a veces es un pretexto de nosotros decir, el padre dijo, allá nos dijo, y aunque el padre no ha dicho nada, ponemos palabras en la boca del sacerdote que el sacerdote a veces no ha dicho. ¿Sale? Ahora vemos, y así una iglesia va a ir caminando en comunión. Vuelvo a repetir, así una iglesia, una parroquia, una capilla, va a ir caminando en comunión. Por eso les digo, si el sacerdote te invita, no le digas que no. Un sacerdote está delegado. Un sacerdote está consagrado. Vamos a ponerle el micrófono al hermano, también nos tiene un mensaje que dar, que compartir. Y qué bueno que todos nosotros pues compartamos. Y esto nos va a ayudar a muchos a salir de ideas o ideologías. Adelante, hermanito. Sí, una inquietud que tenía yo, ¿verdad? Preguntarle, ¿verdad? Si podía, ¿verdad? Participar así como el padre me decía que yo podía celebrar en caso de que no hubiera celebrador, ¿verdad? Yo soy catequista ahí, pero no tengo anteriormente celebraba, pero
como tenía dos cargos, dar catecismo y celebrar, pues mejor me quedé con el puro catecismo de los niños y no celebraba ya. Pero antes celebraba, nomás que no renové mi ministerio, ¿ah? Y me he Correcto. quedado así. Pero el padre sabía que yo podía celebrar. Nomás simplemente no pudo dar la comunión, ¿ah? Normalmente, ¿ah? Bueno, Sí. ya escuchamos que el hermano también tiene, pues, algo que compartirnos. Eso es cierto. Todo con el sacerdote y nada sin. Que aunque los critique otro padre, que aunque los critique, el sacerdote tiene sus razones. Porque a veces yo tengo la experiencia, ¿verdad?, de que un sacerdote está de acuerdo, otro sacerdote no está de acuerdo, y eso es cierto, porque todos tenemos ideales diferentes, pero hay que respetar, ¿sí?, a nuestro sacerdote, sus razones, ¿sí?, y obedecer. Que otro sacerdote no esté de acuerdo, ese es en su parroquia. Aquí es de acuerdo a las necesidades. No todas las parroquias tienen las mismas necesidades. No es lo mismo una parroquia en una ciudad a una parroquia en una comunidad rural. ¿Sale? Y porque a veces somos tan cuadrados, queremos en una comunidad donde hay pocos miembros, servidores, y queremos aplicar todo litúrgico, porque así me lo enseñaron en un taller, todo litúrgico. Pero tranquilo, ya quieres llegar a la meta y todavía no has iniciado la carrera. Espérate, primero es formación. Primero es tener un encuentro con el Señor para que sepamos a quién le vamos a servir. Y ese es el error de muchos hermanos. Queremos imponer lo que aprendí fuera, pero los hermanos no saben ni a quién le están sirviendo. Primero yo creo que ¿sí? No es muy bueno exigir mucho si no hemos formado. Hay que exigir cuando ya hemos formado y hemos acompañado a nuestros hermanos. ¿Sale? Yo no puedo aquí llegarles a exigir. ¿Por qué? Porque tengo que primero enseñar. Y he tenido muchas experiencias, hermanos. Y a veces por hablar la verdad, soy muy criticado. Pero eso es lo que menos me interesa. La verdad no tiene vuelta. Cuando una persona está formada, pues hablamos lo que Cristo quiere que hagamos en su iglesia, no lo que uno quiere. Por eso uno tiene su párroco, su parroquia, y trabajamos en comunión. A mí lo que me evangelizó a mí fue la buena acogida en la iglesia. No me discriminaban, al contrario. Aunque yo sabía que no era digno de estar en la iglesia porque no era casado, me tomaban en cuenta. Aunque soy cantautor y compositor de música y letra, yo estaba acostumbrado a la música secular. Me invita un sacerdote a formar parte del grupo de coros. En mi ego y en mi ignorancia, me sentí útil, me sentí necesario. Y se te sube tu ego, ¿va? Porque te toman en cuenta. Pero a través de la formación te vas dando cuenta que tenemos que ir despojándonos de la soberbia y el orgullo. Y que el servicio es para Cristo, para la iglesia, no para uno. ¿Sí me explico? Pues ojalá y que
este tema de todos y todo en comunidad, pues sea para la reconstrucción o la construcción del reino de los cielos. Sabemos a dónde vamos y que pues no seamos piedras de tropiezo para otros hermanos. No hay que ser tan cuadrados en la liturgia cuando en una comunidad no saben ni siquiera lo que es liturgia. ¿Sí? Por eso cada formación que vayamos a la reunión de canal, hay que formarnos, pero también hay que enseñarlo en nuestras parroquias. Y de las parroquias llegamos a aterrizarlas a nuestras comunidades. Y poco a poco nos vamos a ir formando. Ya cuando estemos formaditos, un poquito, pues ya empiezan las exigencias. ¿Sale? Pero es poco a poco. No podemos exigir sin antes saber ni qué es una formación. Hay muchos de nosotros que no sabemos ni qué es la liturgia. Se los dejo de tarea, por ahí investiguen qué nos dice la Sacrosanctum Concilium número 10, me parece. ¿Sí? La Sacrosanctum Concilium nos dice algo muy importante. ¿Qué número, hermano? El numeral 10, o número 10. Es muy bueno saber el numeral. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron por ahí? No, todavía no. Vamos a escuchar qué dice. Vamos a leerlo, ya la hermana lo encontró. Es importante ir conociendo los documentos de la iglesia, las encíclicas, las cartas apostólicas, ¿verdad? Eso es muy importante, pero poco a poco nos vamos a ir formando. No puedo enfocarme ni hablar mucho de esto porque poco a poco vamos a ir conociendo cada uno de toda esta formación. A ver, vamos a escuchar, hermanita. ¿Qué dice la Sacrosanctum Concilium número 10? No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, pues todos los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnen para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que se conserven en su vida lo que recibieron en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres. En la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Bueno, pues escuchamos que nos dice el numeral 10 que la Eucaristía o la liturgia es el centro de donde emana toda la vida cristiana, es la cumbre, es lo máximo. En pocas palabras, quiere decir que el Cristo es el centro de la iglesia, de nuestras vidas. Pero para entender esto tenemos que formarnos, para saber a quién vamos siguiendo. ¿Sale? No podemos amar lo que no conocemos. ¿Sale? Para seguir a alguien tenemos que amarlo. Así como cuando el esposo te propuso huirte con él, aunque no hubo casorio, ¿verdad? Aunque no hubo sacramento de matrimonio, pero te propuso el novio a irte con él.
Y te fuiste y no te importó. Lo que te importó era el amor. Ya muchos de nosotros nos casamos después, pero el amor fue el motivo por el cual nosotros accedimos. Es decir, que el amor nos mueve. Tenemos que conocer primero a Cristo, después formarnos y después seguirle. No podemos seguir a alguien que no conocemos. ¿Sale? A eso me enfoco. Ya después de tener un encuentro con el Señor y el compromiso, debemos de trabajar en comunión, servir en comunión. Mi discipulado tiene que ser en comunión. Todo con el sacerdote y nada sin él. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Bueno, pues este tema, ojalá y que todos y todo en comunidad, pues nos vaya haciendo conciencia de que nada es a solas, nada en secreto, todos en comunión, porque estamos trabajando para la viña del Señor. Bendiciones.